Bueno, este video tiene el propósito de aprender algún verbo, palabras alemanas y, y poder explorar las variaciones de conjugaciones, también como algunas oraciones que ejemplifiquen el uso tanto formal, informal, cotidiano. También indagar un poco más dentro de las diferencias idiomáticas que puedan existir entre esta palabra y algunos sinónimos que hagan referencia a vocabulario más alto o vocabulario más cotidiano, como también hacer referencia a la última vez que grabé un video que explicaba precisamente la utilización y la formación de las conjugaciones del verbo aufheben. En este caso voy a tratar de buscar algún verbo que también tenga alguna conjugación irregular y poder explorar más dentro de ese ámbito. Lo más importante para tener en cuenta es que lo más probable es que utilice algunos verbos que sean de conjugación regular y tratar de buscar las diferencias de significados, tanto en la especificación técnica de sus usos como en otras formaciones más congruentes a la conjugación de aspectos más específicos y menos extensos en la utilización de estos adverbios, de estos verbos, perdón. Entonces, dentro de esta formación se pueden observar que va a haber diferentes características que van a profundizar la utilización de unos por sobre los otros, pero aún así es interesante comprender cuándo utilizar una variación o cuándo utilizar la otra si es que desaparece. Entonces vamos a primero seleccionar el verbo que vamos a profundizar, buscar algunos recursos que pueden ser distintos diccionarios. Estos diccionarios se van a utilizar para observar cada uno de los ejemplos existentes, para observar cada uno de las variaciones, de los sinónimos, y poder compararlas tanto en la utilización de estos verbos, tanto transitivos, intransitivos como bitransitivos, comprender estos verbos a través de la utilización de sus preposiciones correspondientes, es decir, generalmente am, auf, bei, zu, comprender la utilización de verbos de aquellas variaciones que incluyan otros significados que sean más correlacionados a la influencia reflexiva, es decir, aquellos verbos que usan una variante reflexiva tanto sea dativa como acusativa, sich, auf, sich o mir, dir, ihnen, euch, y tratar de ver algunas diferenciaciones en la utilización de todas las variaciones que puedan ser existentes a la forma de sus usos y la correlación que existe entre ellas. Así que, bueno. Lo que se va a poder observar como el último tiempo en el cual pude hacer un uso de la tecnología para poder aplicar todo lo demás. Lo que voy a poder observar ahora es que hay algunos ejemplos que son interesantes tanto en su uso como en sus variaciones. Entonces tengo dos propuestas, de las cuales algunas de ellas me parecen más interesantes y otras
creo que se podría desistir. La primera es el verbo ablegen. Me pareció un verbo bastante interesante. Así que vamos a buscar ablegen. Vamos a buscar sinónimos de ablegen. Entonces, la idea principal de ablegen se basa principalmente en la preposición, dado que algunos verbos se utilizan principalmente para hacer referencia a su raíz, en este caso liegen, tenemos que aquello a lo cual nos estamos refiriendo y que vamos a utilizar para hacer uso de la idea contextual y quizás principal de este verbo es la partícula up, que generalmente en inglés se conoce como of, que dicho de otro modo hace alusión a que todas las acciones que correspondan al verbo liegen en su forma, en su raíz, van a estar alteradas para explicar y transitar una especie de negación que sea utilizada para enfrentar significados tanto de rechazo, de desacostumbrar, en este caso ablegen, es parecido al verbo sich abgewöhnen, sich abgewöhnen, o sich trennen, sich abgewöhnen, sich trennen, sich befreien, sich freimachen, abstreifen. Entonces, verbo ablegen va a tener esta buscando con los sinónimos que tenemos, con los sinónimos que ya están, que fueron mencionados anteriormente, buscando con esos sinónimos, se puede ver una gran alusión. Bueno, entonces, abnehmen, absetzen, abstreifen, ausziehen, entfernen, herunternehmen, la primera categoría de los verbos, que vamos a ver varios sources de ablegen. Vamos a ver varios sources, y con estos sources lo que queremos referir, a lo que queremos mencionar con estas fuentes, lo que queremos utilizar con estas fuentes es poder observar más profundamente todas las variaciones que existen de este verbo ablegen. En el segundo ítem lo que encontramos es sich abgewöhnen, ya mencionado. Después abstreifen, sich befreien. Un verbo, bueno, volviendo a abstreifen, lo que me parece interesante de abstreifen es de nuevo la aparición de abstreifen, también como abgewöhnen. Entonces vamos encontrando en el primero también abnehmen, absetzen, abstreifen, aparece, bueno, dos veces. Ausziehen, entfernen, herunternehmen. También es importante siempre observar el prefijo de los verbos, el prefijo que antecede, para poder ir encontrando alguna similitud con la raíz de otros verbos y poder compararlos en el uso. Abstreifen, sich befreien, interesante. Tenemos un verbo reflexivo por primera vez, por segunda.
pero sin up adelante. Por ende, sich befreien tiene una característica interesante que es un verbo del cual podemos asegurar que se está refiriendo a una transitividad, sich befreien. Después tenemos sich frei machen, sich frei machen. Esto ya no es tanto un verbo como tal, sino más bien lo que en inglés se conoce como un verbo frasal, porque acá tenemos frei, que hace referencia a la idea de un verbo de una frase, o sea, un adverbio acá, colocado, sich frei machen. También machen, acá como verbo raíz del alemán, un verbo machen multifacético que se utiliza para cualquier tipo de expresiones, generalmente lo que en inglés es más usual conocer como do, acá aparece con machen, es un verbo multifacético que se utiliza para también en este caso en formato reflexivo. Habría que ver más en profundidad si esto hace referencia a un acusativo o a un dativo, dependiendo de la utilización. Pero bueno. Después ya acá estamos utilizando un sich trennen. Y acá lo interesante es que ya la raíz del verbo nos demanda que utilicemos otro tipo de semántica para explicar la acción. Ya no tanto depender de lo que es un prefijo, sino utilizar el verbo más vernacular, más vernáculo, utilizar el vernáculo de- de- del, del idioma, ¿no? Después encontramos abstellen, estamos en la tercera categoría, abstellen, también abstellen o abstellen, abstellen, un verbo muy interesante. Después acá por fin encontramos digo por fin porque no son tan usuales, pero aún así aparecen, deponieren, ¿ok? Deponieren, supongo raíz latina o francés. Sich hinsetzen, sich hinsetzen. Sich hinsetzen aparece también como una idea, habría que buscar bien cuál es la relación de hinsetzen, dado que hinsetzen supongo que será parecido a la idea original del inglés put down o set down, abandonar o dejar en el suelo. Así que sich hinsetzen. Con la misma idea de sich hinsetzen, tenemos hinstellen, tenemos liegen. Acá habría que hacer alguna diferenciación de liegen y abliegen. Niedersetzen, tenemos abliegen y ahora tenemos niedersetzen y después lo opuesto a anliegen. Si buscamos en un source, en una fuente más propicia para indagar más acerca de la gran variedad que existen de este verbo abliegen, vamos a encontrar muchísima más información y muchísima más disimilitud entre las palabras y aquellos que son. Vamos a utilizar tres páginas que me parecen interesantes. La primera es Synonyme Voxicon. Synonyme Voxicon es una página que utiliza
muchos, que utiliza muchas variedades de las palabras. La verdad que no es tan específico. Podemos encontrar comparaciones bastante amplias entre los verbos que aparecen acá. Eh, y por otro lado tenemos eh, una, una de las fuentes que me parece de mayor utilidad, que en este caso sería DWDS o DVDS. Ahora vamos a encontrar muchísima menos variedad, pero mayor precisión a la hora de- de los ejemplos y de las comparaciones entre ambos vocablos. Y después tenemos el Open Thesaurus. Y acá vamos a encontrar también muchísimos menos ejemplos, eh, pero mayor precisión a la hora de querer utilizar uno por sobre la otra. Así que bueno, quizás schießen. Yo empezaría por la primero, por Voxicon, y tenemos significado, Bedeutung, bestehen, ¿ok? Bestehen, stehen, pero transitivo, bestehen. En este caso sería existir. Bestehen. Consistir. Bien, consistir. O sea, bestehen, consistir. Bilden, tenemos dentro de la categoría, supongo que serán de mayor a menor relevancia. Bilden, machen, bestehen, halten, gelten, schaffen, erfüllen, umfassen, behalten, durchführen, durchläufen, ausführen, aufrechterhalten, ablegen, bewältigen, erledigen, standhalten, zusammensetzen, bezwingen y formieren. Bien. En lo segundo tenemos el Bedeutung erfüllen, y acá tenemos ablegen, abdienen. Tercero, leisten, bedeuten leisten. Machen, stehen, leisten, ablegen, absolvieren, ausrichten. Después tenemos ableisten, zeugen, fertigbringen, fertig bekommen, was bezeugen, Arbeit leisten. Bedeutung Nummer 4, beruhen. Acá encontramos gründen, beruhen, richten, aufbauen, zurückgehen, ablegen, abhängen, ruhen, ankommen, fußen, stützen auf. Y acá tenemos más pero que seguramente serán de menor relevancia, dado que aparecen en una letra más diminuta. Encontramos Stammform, sich stützen, sich richten, liegen an, jemanden untertan sein, Leidenform, gebunden sein, bestimmt sein, angewiesen sein, abhängig sein, beruhen auf. Bien. Nummer 5 bedeuten beenden. Y acá encontramos bastantes, en realidad, porque, bueno, eso es una definición que está muy aproximada al verbo ablegen. Entonces encontramos schließen, richten, bauen, enden, schlagen, beziehen, beenden, vergessen, organisieren, aufgeben, einstellen, ausscheiden, unterzeichnen, auflösen, beschließen,
unterbinden, absetzen, ablegen, begrenzen, unterdrücken, erbauen, aufheben, dado que ya lo habíamos visto, también aparece con el significado de ablegen, muy interesante, aufheben, auslaufen, un verbo también bastante interesante, arbeiten, también, anhalten, beheben también, muy interesante, vollziehen, vollenden, anhalten, niederschlagen, aussetzen, abfallen, abschaffen, aussteigen, abstellen, fertigstellen, überwältigen, vereiteln, tilgen, vollstrecken, abschreiben, auflösen, versiegen. Y después tenemos la categoría de verbos que están dentro de este significado, dentro de esta idea de beenden, pero que aparecen con menor frecuencia o que no son, o que derivan mucho del significado principal. Entonces ahí encontramos abschütteln, annullieren, pausieren, ausklingen, abspringen, abkürzen, überrennen, niederwerfen, abtun, abbuchen, strecken, im Werfen, beendigen, ausmerzen, aufstecken, abgewöhnen, ablassen, aufhören, aufgeben, zu Ende bringen, Schluss machen mit, Schluss machen, lahmlegen, innehalten mit, in kein Ersticken, halt machen mit, fertigstellen, fertig machen, Feierabend machen, enden mit, einen Schlussstrich ziehen, einen Punkt machen, ein Ende setzen, ein Ende machen, die Geschäftszeit beenden, ausklingen mit, aufräumen mit, aufhören mit, ablassen Form, abkommen Form, abgeben Form, vereben, umstoßen, kleinkriegen, innehalten, endigen, abpfeifen. Bien. Después vamos a lo que hace referencia a plin. Antes de ir al verbo como tal y sus significados, vamos a buscar la conjugación de ablegen y después entsorgen. Entsorgen. Pero entsorgen para después, entsorgen o entsorgen. Y vamos a buscar la conjugación de ablegen. Bien, entonces bien, vamos con el presente. Acá en un lenguaje coloquial se puede omitir la E final. Ich lege ab, lege ich ab, por ejemplo. Si ponemos el sujeto por detrás del verbo, du legst ab o legst du ab, legst du ab, legt ab, legt ab, wir legen ab, ihr legt ab, sie legen ab. Bien. Entonces, resuelta la verdad, una conjugación regular, así que no va a haber mucha diferencia. Después tenemos el pretéritum. Ich legte ab, du legtest ab, ihr legtet ab, wir legten ab, ihr legtet ab, sie legten ab. Bien. Entonces, acá tenemos la idea principal del verbo ablegen en pretéritum. Después tenemos el Conjunctiv 1, perdón. Ich leg ab,
du legst ab. Ihr lege ab. Wir legen ab. Ihr leget ab. Sie legen ab. Konjunktiv 1, 2. Ahora sí. Ich legte ab, du legtest ab. Ihr legte ab. Wir legten ab. Ihr legtet ab. Sie legten ab. Imperativo. Imperativ. Lege du ab. Legen wir ab. Legt ihr ab. Legen sie ab. Pues tenemos el infinitivo, ablegen, abzulegen. Tenemos el participio, ablegen, abgelegt. Bien. Tenemos traducciones al español: quitar, dejar, poner, quitarse, archivar, deponer, depositar, descartarse. Tenemos las traducciones en inglés: lay down, put down, remove, take off, discard, get rid of, file, abandon. Vamos a ver en neerlandés si podemos encontrar también algo interesante. Es ver la traducción en neerlandés, que creo que no la voy a encontrar ahora. Bueno, parece que no hay. Así que vamos a ver algunos ejemplos. La página se me está cayendo, así que bien. Bien. Por supuesto que los ejemplos que se encuentran en las traducciones están en inglés, pero podemos buscar utilizando la inteligencia artificial qué significa cada uno de ellos. Bueno, vamos a uno sencillo que encontramos acá. You made a promise. Esa es la traducción. You made a promise. Tú hiciste una promesa o hiciste una promesa o un compromiso. Y en alemán, du hast ein Versprechen abgelegt. ¿No? Du hast ein Versprechen abgelegt. Podría ser sie hat ein Versprechen abgelegt. O ihr habt ein Versprechen abgelegt. O sie haben ein Versprechen abgelegt. Diferentes ideas. Bien. Ein Versprechen, en este caso es acusativo. Ein Versprechen abgelegt. Bien. Bueno. Siguiente. Der Eisbrecher hat nach Norden abgelegt. Entonces acá encontramos: Der Eisbrecher hat nach Norden abgelegt. The icebreaker has set off north. Acá, bueno, icebreaker, el rompehielos, es masculino. Der Eisbrecher hat nach Norden abgelegt. Vamos a ver a qué se refiere si lo traducimos en español. Set off es como comenzar, partir hacia un destino.
Capaz que esa es la idea. El rompehielos ha partido hacia el norte. Exacto. Abglätt. En este caso, abglätt o abliegen tiene la idea de set off, abliegen. Muy interesante. Entonces acá podemos decir eh, nach Norden, hat nach Hisetov, Chisetov, North. Vamos a poner el mismo ejemplo. Der Eisbrecher hat nach Norden abgelegt. Der Eisbrecher hat nach Norden abgelegt. Der Eisbrecher hat nach Norden abgelegt. Podríamos buscar alguna variación para utilizar. The icebreaker has set off north. Bien. Lo que vamos a hacer va a ser cerrar las ventanas que consumen mucha memoria. Bien. Siguiente. La traducción es: You still haven't given up your bad habit. Your bad habit. You still haven't given up your bad habit. Or bad habit. No sé si habit, en este caso es habit o habit. Creo que es habit. Habría que buscarlo. Vamos a buscarlo. Habit. Habit. Claro, es habit. No es aspirada. Habit. Habit. Así que habit. Entonces, acá está usando no el you de I y tampoco el you de Z, sino que está usando el du. Segunda persona formal, informal. Du hast deine schlechte Angewohnheit noch immer nicht abgelegt. Más corrido, du hast deine schlechte Angewohnheit noch immer nicht abgelegt. Bien, acá hay muchas cosas interesantes para hablar de esta oración. Du hast deine schlechte Angewohnheit noch immer nicht abgelegt. De nuevo, du hast deine schlechte Angewohnheit noch immer nicht abgelegt. Bien, primero estaría bueno buscar noch immer nicht. Interesante compararlo con la oración en inglés que dice still. Todas estas tres partículas adverbiales se convierten automáticamente en still en inglés, aunque uno pensaría que en alemán solamente se puede utilizar noch nicht, pero acá hay un immer en el medio que le da una acentuación diferente a la frase, le da una especie de mayor certeza de lo que ha sucedido. Entonces, ablegen, du hast, acusativo, deine schlechte, porque estamos hablando de un weak form. Du hast deine schlechte Angewohnheit. No. Du hast deine schlechte Angewohnheit noch immer nicht abgelegt. Si vemos deine schlechte Angewohnheit como una idea acusativa, si vemos noch immer nicht
o noch immer nicht como una frase adverbial, cierra más la idea. Du hast deine schlechte Gewohnheit noch immer nicht abgelegt. Du hast deine schlechte Gewohnheit noch immer nicht abgelegt. Entonces lo que se puede utilizar acá como una herramienta es tratar de utilizar el mismo formato, pero tratar de utilizar otras posiciones de los verbos o de los adverbios. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el enunciado primero. Deine schlechte Gewohnheit hast du noch immer nicht abgelegt. Deine schlechte Gewohnheit hast du noch immer nicht abgelegt. Vamos a ahora alternar esto. Vamos a poner primero el adverbio, la frase adverbial. Noch immer nicht hast du deine schlechte Gewohnheit abgelegt. Noch immer nicht hast du deine schlechte Gewohnheit abgelegt. Entonces también podemos utilizar una idea diferente, una forma diferente y jugar más con los adverbios. Podemos decir, noch nicht hast du deine schlechte Gewohnheit immer abgelegt. Ahí estamos separando la frase adverbial en dos, estamos poniendo el immer al final, o immer hast du deine schlechte Gewohnheit noch nicht abgelegt. Otra forma de utilizarlo. Y si no, también podemos decir deine schlechte Gewohnheit noch immer nicht du abgelegt. Una idea poco usual, pero que puede también aparecer. Quizá en otras variaciones del Hochdeutsch. Siguiente. This case is now filed. Interesante. Filed será como filed. Habría que encontrar la traducción de filed. Este caso ya está cerrado. Esa sería la idea de abgelegt. Fall es masculino, o sea, der Fall. En este caso, diese Fall wird jetzt abgelegt. Diese Fall wird jetzt abgelegt. Diese Fall wird jetzt abgelegt. Bien. Diese Fall wird jetzt abgelegt. Bien. Diese Fall wird jetzt abgelegt. Podemos decir también, jetzt wird diese Fall abgelegt. O abgelegt wird diese Fall jetzt. O jetzt abgelegt wird diese Fall. Todas los enunciados son válidos. Siguiente ejemplo. He has taken a vow of silence. Acá hay una palabra que está muy interesante. Vamos a traducirla al español. Ha hecho voto de silencio. Y acá tenemos una palabra que me parece súper interesante. Schweigegelübde. 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 Podríamos buscar un poco de información acerca de esta palabra. Schweigegelübde. Bedeutung. Das es masculino, es neutro, perdón. Das Schweigegelübde. Das Schweigegelübde. Das Schweigegelübde. Bien. Entonces, zum Schweigen verpflichtendes Gelübde. Habría que saber también voto, Gelübde.
Vow of silence. Vow of silence. Schweigegelübde. Son dos palabras. Schweige, que hace referencia al silencio, y Gelübde, que en este caso verpflichtendes. Gelübde neutro. Schweige es, habría que ver. Creo que Schweige es. Si es regular, tendría que ser femenino. Schweige. Sí, Schweige, die Schweige, die Schweige, die Schweige. Schweigegelübde, Schweigelübde, Schweigelübde, Lübde. Con la diéresis o la umlaut en la U. Gelübde, Gelübde. Y Gelübde es voto. Habrá que buscar más información sobre esta palabra. Vamos a buscar sobre Gelübde, porque es una nueva palabra que anteriormente. Gelübde. English. Vamos a ver la traducción en inglés. Gebäude. Gelübde. Vow. La traducción más cercana es vow. Encontramos vow. A vow is a promise never to be broken. Un voto es una promesa que nunca se debe romper. Das Gelübde, entonces ein Gelübde ist ein Versprechen, das man nie brechen soll. ¿Ok? Vow, solemn promise. Después tenemos nuptial vows, vows, ehrliches Gelübde, ehrliches Gelübde, ehrliches Gelübde. Bien. Gelübde. Gelübde. Más rápido. Schweiglübde. Bien. Entonces. Schweigelübde. Vamos a refrescar la página. Bien. He has taken a vow of silence. Interesante que acá en inglés el verbo que se utiliza es take, a vow of silence, y en alemán es abklet, ein Schweigelübde, Gelübde, Schweiglübde, Schweiglübde, bien, más abreviado, ein Schweiglübde abklet haben. Ein Schweiglübde abklet haben. Entonces, hat ein Schweiglübde abklet. Bien, hat ein Schweiglübde abklet. Entonces ahí estamos utilizando ambas ideas. También podemos decir simplemente ein Schweiglübde hat abklet. Ein Schweiglübde hat abklet. Bien. Después tenemos otra idea que la siguiente es: the eggs are often laid in the reeds. No sé muy bien qué sería reeds, capaz que significa canasta, pero ahí estaríamos adivinando, así que vamos a buscar la traducción. Bien. Vamos a traducir: the eggs are often laid in the reeds. Los huevos se ponen a menudo en las cañas. Bueno, una oración bastante poco frecuente. Entonces, the eggs, the alai, supongo que serán los huevos. El engendro, the alai. Bien. The alai. Palabra que no me esperaba encontrar. Masculina. The alai wird häufig.
Im Schilfabkleid. Bien, esto de abliegen acá, step down, put down. En los juncos. Bien, she leicht wird with dem Schilfabkleid. Vamos a pasar a la siguiente oración porque no es tan interesante. She had laid down her sparkle. Entonces, acá habría que ver cuál es la idea. She had laid down her sparkle. Ella había dejado su brillo. No sé qué será. Supongo que tiene que ver una idea figurativa. En cada dicho, Flitter. Ihren Flitter hat sie abgelegt. Ihren Flitter hat sie abgelegt. Bien. Esto, por supuesto, Flitter es der Flitter. Entonces, ihren Flitter hat sie abgelegt. Ihren Flitter hat sie abgelegt. Hatte, para no confundir, hatte sie abgelegt. Ihren Flitter hat sie abgelegt. Bien. Después tenemos la última oración con participio y vamos a tratar de buscar alguna de las que están más arriba, las oraciones que están. Hay una con Concluentes 1, que es bastante larga, que parece interesante. Vemos que en Participe siempre tiene como otra carga semántica. Tiene como otra fuerza el participio de abliegen, en este caso abgelegt. La última oración es Since then Tom has given up his lottery life. O sea, desde entonces Tom abandonó su vida de juego. Vamos a buscar alguna oración que sea más Desde entonces Tom abandonó su vida de lotería. Suena raro. Su vida de lotería suena raro, pero bueno, se entiende la idea. Acá, por supuesto, das Leben, importante das Leben. Y en este caso es una palabra también importante, Lotterleben, Lotterleben, vida de lotería, Lotterleben, das Lotterleben. Y tenemos since, seitdem, y acá importante enunciar de que seitdem no pone el verbo al final, sino que lo continúa al verbo en segunda posición conjugado. Seitdem hat Tom sein Lotterleben abgelegt. Seitdem hat Tom sein Lotterleben abgelegt. O podemos bien decir sein Lotterleben hat Tom seitdem abgelegt. O seitdem sein Lotterleben hat Tom seitdem abgelegt. O abgelegt hat Tom sein Lotterleben seitdem. Aunque bueno, son formas que podrían ser casuales. Nada está asegurado. Seitdem hat Tom sein Lotterleben abgelegt. Esa es la idea principal. Podría ser, si no, seitdem Tom hat seitdem sein Lotterleben abgelegt. También no suena raro. Bueno, ahora vamos a terminar. Bueno, hay bastantes oraciones. Vamos con el conjuntivo 1, que me parece también interesante verlo. Vamos a leer primero el término en inglés. The question of whether the swarm in my beetle penetrates deeply into the old wood stocks and also lays its eggs in them can be affirmed as well as denied with equal right. Bien, entonces, die Frage ob, estamos acá con ob,
Estamos enunciando algo que no estamos muy seguros de la probabilidad. Ob der schwärmende Maikäfer. Vamos a ver qué es Maikäfer. Lo único que sabemos hasta ahora de Maikäfer es que eh, es masculino. Maikäfer. Escarabajo de mayo. Bien, es un escarabajo. Maikäfer. Die Frage, ob der schwebende Maikäfer, vamos a traducir der schwebende Maikäfer, porque acá lo que vemos de der schwebende Maikäfer, es que es una oración que está en nominativo. Entonces, si la traducimos, encontrar el abejorro enjambre. Swarming my beetle, schwemmende Maikäfer. Bien, vamos a dejarlo ahí. Tief, bien, tief, el verbo, tief. Vamos a analizar si es un trennbares Verb o si simplemente es una unidad, el verbo raíz y ya. Tief in the... No es un trennbares Verb, así que es tief. Bien, deep, to deep. En este caso, tiefen, de tiefen. Acá la idea es, como en inglés, penetrate, penetrar. Tiefen. En este caso, podríamos buscar la conjugación del verbo tiefen. Vamos a buscarlo. Tiefen. Tiefen. Conjugación. Bien. Raro. Sería tieft. Vamos a ver otra tabla. Tieft. Pasado. Tief. A ver. Vamos a ver. Konjunktiv 1. Tiefe. Tiefte. Tief. In Tiefe du ein. Oder Tiefe ein. Ich tiefe ein. Ich tiefe. Du tiefe ein. Tiefe. Bien. No sé por qué en esta oración. Tief. Penetrates to the old woods and also lay its eggs in. Ob der schwammende Maikäfer tief in die... Bien, lo primero que también tendríamos que ver, aparte de tiefen, es ob Verb am Ende oder nicht. Ob dice, ja,
In einem Nebensatz, der mit ob eingeleitet wird, steht das konjugierte Verb am Ende des Nebensatzes. Diese Ob-Sätze bilden eine indirekte Ja-Nein-Frage, die in einen Hauptsatz eingebettet ist. Incorporado, die in einen Hauptsatz eingebettet ist und werden oft verwendet, um Höflichkeit auszudrücken oder etwas nicht wissen auszudrücken. Bien, entonces sería raro que en este caso tief se estaría usando más como una preposición, perdón, como un adverbio. Bueno, siguiendo con la oración. Entonces, die Frage, ob der schwemmende Maikäfer tief in der Altholzbestände, acá tenemos Old Wood Stock, vamos a traducirlo, Bestände, lo único que sabemos acá es que die, estamos in die, esto es acusativo, in die, después tenemos Altholzbestände, cepo de maderas viejos o tablas Bestände. Habría que analizar Bestände primero. Vamos a buscarlo. Bestände. Bedeutung. Bestände. Bestand. Stocks. Der Bestand die Firma Siechen. Stocks. Bestände. Stocks. Bien, vamos a buscar imágenes de Bestände. Bestände. Y sí, Bestände son, die Bestände son tablones de madera o montones de madera. Entonces, si buscamos Altholz Bestände, vamos a encontrar precisamente tablones, cajas de madera. Altholzbestände. Bueno, Bestand es der Bestand masculino. Entonces tenemos en esta idea, ob der schwimmende Maikäfer tief, deeply, ¿no? Tief, profundamente, tief, acusativo, in die Altholzbestände eindringen. Acá tenemos el verbo. Eindringen. Podríamos también, este verbo quizás esté en conjuntivo 1, eindringen. Podríamos buscarlo. Eindringen, English. Conjunctiv 1. Conjunctiv 1. Vamos a buscarlo. Eindringen. Exacto. Sie, es dringe ein. Bien, también ich dringe ein. Bien. Entonces estamos usando definitivamente el conjuntivo 1. Si vemos en las otras tablas del verbo eindringen, a ver, vamos a buscar el verbo eindringen. A ver. Claro, sería dringt ein. Y acá estamos hablando, el conjuntivo 2 sería dringe ein, con el umlaut, dringe ein. Tenemos dringe ein.
Bien, trinke ein. Bien, eintrinke. Entonces, volviendo al caso, die Frage, ob der schwebende Michael vertieft in die Altholzbestände eindringe und, otra oración, auch in diesen seine Eier ablege. Acá, interesante. Auch in diesen seine Eier, in diesen, habría que ver, esto, in diesem, habría que buscar diesen, seine Eier, in diesen, seine Eier, claro, in diesen, que sería Altholzbestände, in diesen, vamos a buscar, vamos a ver, German, plural, definite, article, chart. Vamos a ver si diesen es dativo. Dativo sería dieser. Así que lo más probable es que sea acusativo. Dativo, no, dativo es den. Plural dativo es den. Acusativo es die. Y genitivo es der. O sea que sería diesen. In diesen sería el plural. In diesen. No es der, pero sería genitivo. Así que tiene sentido la oración. Y einringen sería drang. Drang. Ich drang ein. Ich drang ein. Konjunktiv 2. Ich dränge. A con umlaut. Ich dränge. Ich dränge ein. Bien. Entonces, in diesen, auch und auch in diesen, dativo, und auch in diesen seine Eier, acusativo, pero habría que ver Eier, tiene la R al final, así que seine Eier, también tenemos acá un plural, una forma plural, seine Eier, ablege. También tenemos acá el Konjunktiv 1, ablege. Y seine porque es ihr, der. Entonces, sein, der, sein, información relevante. Y al final tenemos una E, seine, Eier. Entonces sería strong form, la forma más fuerte del verbo seine, Eier, ablege. Entonces, si volvemos al principio, die Frage, ob der schwemmende Maikäfer tief in die Altholzbestände eindringe und auch in diesen, okay, seine Eier ablege, deposita sus huevos en estos, kann, la pregunta, ¿no? Die Frage, kann, bien, mit gleichem Rechte, bejaht wie verneint werden. Bien, bejaht, o sea, can be affirmed as well as denied with equal right. Puede ser con el mismo propósito confirmada o negada. Kann mit gleichen Rechte, Rechte ist der Rechte, kann mit gleichem, dativo, por mit, kann mit gleichem Rechte bejaht. Wie, interesante, cómo se utilizan dos verbos utilizando un wie en el medio, bejaht wie verneint, y después lo que importa werden. Bien. Die Frage, kann mit gleichem
Rechte bejaht wie verneint werden. Bien, lo que tendremos que ver, que tendremos que confirmar es die Frage, es si die Frage, el verbo es die Frage, vamos a ver el plural form. Die Frage, die Fragen. Bien, es die Fragen. Bien, entonces, para no profundizar demasiado, vamos a leer todo de nuevo teniendo en cuenta la cantidad de plurales que hay. Die Frage, ob der schwimmende Maikäfer tief in die Abholzbestände eindringen und auch in diesen seine Eier ablege, kann mit gleichem Rechte bejaht wie verneint werden. ¿Ok? Porque, claro, el verbo conjugado es can, no werden. Por eso, werden se podría pensar como pluralizado, pero en realidad el verbo que está conjugado en la tercera persona es can. Die Frage, ob der schwimmende Maikäfer tief in die Altholzbestände eindringen und auch in diesen sein Ei ablege, kann mit gleichem Recht bejaht wie verneint werden. Bien. Ahora vamos a las oraciones. Vamos a hacer 2 oraciones con pretérito y 2 oraciones con presente. Y vamos a dar por finalizada esta clase. Pretérito. He took off his jacket and sat down. Él se quitó la campera, la chaqueta y se sentó. Entonces, legte sein Sakko ab. ¿Ok? Sakko ab. Das Sakko. Legte sein Sakko ab und setzte sich nieder. Sich de Ihr sitzt nieder. Niedersetzen. Un verbo separable. Legte sein Sakko ab und setzte sich nieder. Siguiente ejemplo. He waved to the women as the ship with the northern European women set sail. Vamos a traducirlo. Saludó a las mujeres mientras el barco con las mujeres del norte de Europa zarpaba. O sea, winkte den Frauen. ¿Okay? Den Frauen. Acá tenemos dativo. Definitivamente dativo. Winkte den Frauen. Winkte den Frauen, als das Schiff mit den Nordeuropäerinnen ablegte. Mientras que el barco, als das Schiff mit, bien, dativo, mit den Nordeuropäerinnen ablegte. Bien. Y el último ejemplo que lo vamos a leer simplemente, die Aasfliege legt ihre Eier auf der Tierkadaver ab. The carrion fly laid its eggs on the animal carcass. La mosca carroñera puso sus huevos en el cadáver del animal. Die Aasfliege, ¿ok? Mosca. Die Aasfliege, la mosca carroñera. Die Aasfliege legte ihre, porque es femenino, ihre Eier. Entonces acá tenemos huevo de nuevo en plural. Vemos que huevos se utiliza mucho con ablegen. Son una collocation. Die Aasfliege, bien, die Aasfliege legte ihre Eier auf dem Tierkadaver ab. Die Aasfliege legt ihre Eier auf den Tierkadaver ab. Si lo pensamos de nuevo, die, femenino,
A ver, en español. As fliege. As fliege. A ver. La foto es una mosca simplemente. As fliege. Pero es femenino. Die as fliege. Por lo tanto le corresponde ihr, ihre. Y ahí tenemos el acusativo. Claro, el acusativo del plural, terminación e, para ihre. Die Aasfliege legte, okay, legte ihre Eier, dativo, auf den Tierkadaver ab, okay, al cuerpo del animal, auf den Tierkadaver ab. Y ahí terminamos, legte ihre Eier auf den Tierkadaver ab, legte ihre Eier auf den Tierkadaver ab. Tenemos ahí los dos extremos del mismo verbo que se separan. Una manera diferente de decir esto, auf den Tierkadaver, primero el acusativo, después, primero el dativo, después el acusativo, auf den Tierkadaver ihre Eier legte die Ausfliege ab. Podemos revertirlo y decir, ihre Eier auf den Tierkadaver legte die Ausfliege ab. Ihre Eier auf den Tierkadaver legte die Ausfliege ab. Sino, legte die Aasfliege ihre Eier auf den Tierkadaver ab. O también, ihre Eier legte die Aasfliege auf den Tierkadaver ab. Son diferentes maneras de decirlo. Bien. Entonces, vamos con las oraciones en presente. Vamos a hacer dos y vamos a terminar. She finally takes off the shirt as his team. Bien, esta no la vamos a hacer porque if he corrects these mistakes, then he should be suitable as a naval officer. If, clásica oración con wenn diese Fehler, diese Fehler, o sea, acusativo, y tenemos acá un plural del carácter irregular, ¿no? Fehler es der Fehler, masculino singular, y tenemos die Fehler, masculino pluralizado, irregular, la misma forma, la misma escritura. Wenn diese Fehler abklärt, diese Fehler abklärt, acusativo, wenn diese Fehler abklärt, wenn, hay que pensarlo primero desde el wenn, después pensar el wenn diese Fehler, wenn diese Fehler abklärt, bien, abklärt, como el verbo principal, que está conjugado en este caso y va todo junto, abklärt, abklärt, abklärt. Entonces, wenn diese Fehler, wenn diese Fehler, wenn diese Fehler, podríamos pensar en diese Fehler, acusativo, diese Fehler, wenn diese Fehler abklärt. ¿Ok? Ahí tenemos la primera idea. If he corrects these mistakes, ablegen aparece como eliminar, ablegen, wenn diese Fehler abklärt, dann, después de la coma, dann dürfte er sich eignen, sich zu etwas eignen, encajar o be cut out for. En inglés es ser, corresponder a dicho trabajo, ser especializado en ello.
Dann dürfte, acá tenemos conjugación de dürfen, pasado, presente. Habría que, vamos a buscarlo, para quitarnos las dudas, la conjugación de dürfen, que es un verbo súper importante. Dürfen, conjugación. Presente. Ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Pretérito. Ich dürfte, du dürftest, er dürfte, wir dürften, ihr dürftet, sie dürften. Y el que habíamos encontrado era a ver, dürfte, bien, dürfte. Dürfte en tercera persona corresponde al Konjunktiv 1 o al Konjunktiv 2. Si es dürfte, es Konjunktiv 2. Si es dürfe, Konjunktiv 1. Así que el Konjunktiv 2. Dürfte. La verdad que esta oración se vuelve bastante compleja. Se vuelve bastante compleja de analizar, como la anterior. Pasa que venimos de una oración que tiene cargado un montón de aspectos gramaticales que hacen de la transcripción, de la lógica del idioma muchísimo más compleja. Entonces volver a una oración el cual utiliza verbos modales que tienen una cierta complejidad enraizada en su significado principal, se vuelve muchísimo más complejo tratar de pensar dentro de la estructura formal del idioma y ver cómo utilizarlo. Pero bueno, viéndolo brevemente, la primera frase la teníamos, una frase nominativa, wenn er diese Fälle abklärt, dann, nos quedamos con eso, verbo en segunda posición, porque dann no afecta al orden de del enunciado, dann dürfte er sich zum Seeoffizier eignen. Then he should be suitable as a naval officer. Dann dürfte er sich, bien, dann dürfte, Konjunktiv 2, dürfte er dürfte sich eignen. Sich zu etwas, en dativo. En este caso, el dativo está hablando de una preposición. Zu sie Offizier, dann dürfte er sich zum Seeoffizier eignen. Okay? Dann dürfte er sich, okay, dann dürfte er sich zum Seeoffizier eignen. Zum Seeoffizier, okay, zum Seeoffizier eignen. Bien. Y bueno, vamos a dejar con esas dos oraciones y vamos a leer el resto. Tomorrow I will take the exam in Swedish. Morgen lege ich die Prüfung in Swedish ab. La siguiente es: as soon as you take off any article of clothing, fold it neatly and place it on the chair. Wenn du ein Kleidungsstück ablegst, nimm es sofort ordentlich zusammen und leg es auf den Stuhl. Der Bitterling legt its eggs in shells. Der Bitterling legt seine Eier in Muscheln ab. Okay, lay its eggs. Legt seine Eier in Muscheln ab. Y esta, que es la primera, que dice: sie legt den Rock endgültig ab, da ihr zu altmodisch erscheint. Bien, ahí hay un verbo usando el dativo como reflexivo y después una idea como es fällt mir. Bien, nada nuevo. Después en infinitivo, du musst es ablegen, genérico, schlechte Gewohnheit abzulegen ist schwierig,
du musst mir Rechenschaft ablegen. Después acá, die vernünftige rote Überneigung, über die sich nicht Rechenschaft ablegen kann. Reasons blushes over inclinations for which it cannot account. Du musst diese schlechte Gewohnheit ablegen. Ich will in den Telefonhörer jetzt ablegen. Vorurteile ablegen heißt vereinsamen. To shed prejudices mean to become lonely. Okay, Vorurteile ablegen heißt vereinsamen. Interessante. Tom bat Mary, ihre Jacket abzulegen. Bien. Eso fue todo por hoy, lunes 8 de septiembre del año 2025. El verbo ablegen.